hacía un año que venía al gimnasio por mi propia cuenta y no veía ningún resultado y de golpe ver que el músculo crece, que empezás a tener más masa muscular y que se note en el espejo, que se note en cómo te queda la ropa, es buenísimo. Logré hacer muchos cambios en mi dieta, en mi rutina, pero fueron tan graduales que la verdad que no se sintió como un peso. Creo que lo que más me sirvió es el tema de la caminata, de poder incorporar más pasos en mi día a día. Voy notando que me siento mejor, tengo más pilas, más energías y hasta tengo ganas de hacerlos. Han sido pequeños cambios, pero que fueron esenciales, o sea, cambios en el entreno, en la manera en la que entreno, en el orden en el que entreno, muchos cambios a nivel comida, he eliminado un montón de cosas, he incorporado muchísimas cosas que eran importantes. Agus, primero que nada, bienvenido a estas entrevistas para que nos cuente un poco de lo que fue tu experiencia. Lo primero que te quiero preguntar es, para los que no te conocen, ¿cómo te llamas y de dónde sos? Gracias, Santi. Me llamo Agustín, soy de Córdoba y soy docente y tenía antes del programa una vida bastante sedentaria, trabajaba muchas horas sentado dando clases online y en coles, pero me manejaba todo el tiempo en colectivo, así que caminaba muy poco y tenía una vida muy sedentaria. Ok, ahora nos vas a contar lo que has cambiado. Si es que hay algo que cambiaste. Pero vamos con la primera pregunta. Antes de entrar al programa, te quería preguntar, ¿qué habías probado anteriormente? ¿Qué cosas? Y anteriormente había probado dietas, venía ya de un año de ir al gym solo por mi cuenta, tratando de ganar músculo, de perder peso, y la verdad que no veía resultados, pero para nada. Bien. He probado dietas que he bajado de peso, pero después tuve un efecto rebote que subí más de lo que había bajado en un primer momento. Complicado, complicado. Sí, sí, hay dietas que son muy restrictivas o que no van acompañadas con otros hábitos, sobre Ujú, todo entrenar bien o cuánto nos movemos o hacerlo de manera gradual, que es muy importante también para que el tal cuerpo se cual. vaya acomodando los cambios a nivel interno y eso hace que tengamos un efecto rebote. Es imposible bajar 20 kilos en un mes, es imposible, es un disparate, es imposible. Si lográs eso, primero que no se puede, Tal pero cual. si lo llegás a lograr, va a haber un efecto rebote sí o sí. Bien, decidiste tener la llamada uno a uno conmigo, la entrevista, y te quería preguntar qué dudas antes de entrar al programa tenías. ¿Qué dudas, qué inquietudes? No, mi inquietud más que nada era ver qué me servía, si me iba a servir el programa, si me iba a servir la inversión inicial, porque me ha pasado también de pagar a fisicoculturistas o a coaching o a personas que me han dicho que me iban a ayudar y después en el momento era bueno, pero mándame la foto del progreso, solamente la foto, solamente esto, o no puedes comer esto, no puedes comer nada, eran todas retos o restricciones y no era un acompañamiento real que se adapte a mi vida, que se adapte a mi rutina, sino que era como, bueno, listo, yo tengo que adaptar toda mi vida a una dieta, a un plan que no iba para nada coherente, no era para nada coherente con lo que yo vivía en el día a día. Por ejemplo, no sé, yo trabajo mucho, hay muchas horas que estoy fuera de mi casa, entonces hacer las 4 o 5 comidas que me pedían no se podía. Sí, Entonces, bueno, esa era mi duda, más que nada, ver si el plan se iba a poder adaptar a mi vida o no, o era otro plan más donde me ibas a dar una dieta y buena suerte. 100%. Yo siempre digo, el plan se tiene que adaptar a la persona y no al revés, porque si la persona va a hacer un gran esfuerzo para sostenerlo, pero si no está, no va en línea con su estilo de vida, con su trabajo, con sus relaciones, no lo va a mantener. Capaz que lo puede Tal sostener cual. 15 días, un mes, pero no lo va a sostener. El plan se tiene que adaptar a la persona. Y con esos grises de poder darte un gusto, si estás mucho tiempo en la calle, que puedes comer. Y bueno, y eso, también para aprender desde mi lado, ¿qué cosas notaste diferentes? Comparado a esos planes, ¿no? Que eran más restrictivos. Sin decir si son buenos o malos, pero que sí son más restrictivos. ¿Qué cosas diferentes notaste? No, lo que sí noté es que hice muchos cambios, logré hacer muchos cambios en mi dieta, en mi rutina, pero fueron tan graduales que la verdad que no se sintió como un peso. O sea, no fue una cosa que yo tuve que hacer un giro y cambiar toda mi vida de la noche a la mañana, sino que fuiste muy paciente y fue muy gradual que la verdad que era como, bueno, hoy hacemos esto, a esto todavía no le prestemos atención, seguirlo comiendo, seguirlo haciendo, y cuando llegó el momento, naturalmente me fui dando cuenta que lo tenía que eliminar o que tenía que hacer ese cambio y eso estuvo buenísimo porque no se sintió el peso del cambio brusco en el estilo de vida. Sí, Y también una cuestión de conciencia, de cambiar y darme cuenta de decir, che, lo que estoy comiendo está bueno para mí, es salud, es necesario ir entendiendo, vos me fuiste explicando también hay un montón de cuestiones nutricionales
de la importancia de la proteína, de la fibra, de un montón de cosas, cuando uno las entiende y las empieza a aplicar, también cobran un poco más de sentido y no solamente por el lado de, bueno, hay que bajar de peso. Bueno, mirá, hay un estudio que se hizo a US, había dos grupos de personas. A un grupo le dijeron, che, tenés que hacer esto, entrenamiento, alimentación. Claro. Al otro grupo se les dijo lo que tenían que hacer, qué tenían que comer y cómo tenían que entrenar, pero además les enseñaron por qué tenían que comer así, por qué el entrenamiento tiene que ser de esta manera, cuáles son tus beneficios si lo lográs, qué vas a ganar. Enseñarle, le enseñaron a este grupo. Lo que se notó, el resultado al final de este estudio, es que estas personas lograron un resultado superior, pero además lo sostenieron en el tiempo. Y yo me como la cabeza, Aus, dentro del programa, para enseñarle a la persona las cosas básicas de por qué tiene que hacer esto y la importancia de la gradualidad. Tal cual. Después de pasar tantas personas por el programa, y yo sigo aprendiendo, ya el año que viene, hace 5 años que está el programa. Y la gran revelación de este año fue, las personas, una de las cosas más importantes es que tienen que aprender por qué la proteína, o por qué el entreno así, y por qué empezamos con esto y después no con esto. Cuando la persona la haces parte de su plan, de su proceso, primero que lo disfruta mucho más y segundo que entiende por qué. Versus, si yo te doy un PDF a tener que comer esto, lo vas a dejar porque Tal cual. uno se aburre, no entiende por qué, encima se aburre, no entiende por qué, y encima no tiene gusto la comida. Y decir, che, estoy sacrificando por todos lados y no sé por qué estoy comiendo esto, o no sé por qué estoy entrenando así. Una de las cosas más importantes es que la persona aprenda, y eso también valorar decime. y agradecerte a vos, Santi, tu calidez humana y tu acompañamiento, que realmente era una cosa que o sea, no me pasó de decir, che, tengo que cumplir con Santi o le tengo que decir a Santi que comí o que no comí esto para que no me rete o para que no me diga que hice todo mal, sino que simplemente, o sea, yo podía venir y decir, che, Santi, esta semana fue horrible, comí mal, y vos me decías, bueno, está bien, lo importante es volver al plan, lo importante es esto, o sea, sentí realmente ese apoyo y ese acompañamiento que muchas veces también, por culpa o por una cuestión de decir, che, no, la verdad que esta vez no cumplí, no me conecto, le miento, está buenísimo sentir ese apoyo y ese acompañamiento constante en decir, bueno, es la vida y puede haber días malos, días buenos, semanas malas, lo importante es siempre volver al plan y seguir para adelante. Sí, bueno, gracias Agus, y es real eso lo que vos me decís, porque el programa no es una simulación de que podés frenar tu vida y hacer el plan perfecto. Nadie hace el plan perfecto. Exacto. No ha entrado una persona al programa que haya de punta a punta, no le haya pasado algún inconveniente personal dentro del programa. Bueno. El programa dura 90 días, es un montón de tiempo, 90 días o el de 6 meses, que vos tuviste el de 6 meses, el más largo. Claro. Y que recomiendo ese porque pasas más tiempo todavía para aplicar más hábitos. Pero dentro de ese proceso, te vas de vacaciones, pasan cosas en el trabajo, pasan cosas personales. No te puedo contar la cantidad de cosas que he vivido, que le he pasado a la persona y la he acompañado. Temas a nivel de enfermedades familiares, temas de todo he visto. Y es normal porque la vida misma es así. Y también este mensaje lo doy para derribar un mito de que no existe el momento perfecto. Es imposible. El trabajo y a la vez yo soy un fiel creyente y los resultados también están ahí, de que a la persona no se le hay que cagarla a pedo, jamás, porque no es que lo hace porque no quiere, lo hace porque cuesta muchas veces. Entonces uno necesita un acompañamiento de alguien más empático, te diga, tranqui, no pasa nada, acompañarlo con la mentalidad correcta, se vuelve rápido al plan, pero porque yo también me pasa lo mismo, yo estoy en pareja y yo en la semana me doy un gustito y cuando me doy un gustito, vuelvo al plan. Entonces no es que invento algo, invento lo que le digo, claro, lo que yo hago. Cuando yo me doy un gusto, vuelvo al plan rápido, no es que está como perfecto. Entonces, buenísimo todo eso. Agus, bien, entraste al programa. ¿Qué fue lo que más destacaría, lo que más te sirvió? Creo que lo que más me sirvió es el tema de la caminata, de poder incorporar más pasos en mi día a día y esto también de decir, bueno, no es que tengo que modificar toda mi rutina para salir a caminar todos los días, sino decir, en qué momentos, esto que vos me decías, qué pequeños cambios podrías hacer en tu día a día para caminar un poco más. Decir, bueno, listo, dejo de tomarme el colectivo y empiezo a caminar al trabajo. O, bueno, no sé, tengo los domingos una hora sándwich ahí sin hacer nada en mi casa, bueno, me voy a dar una vuelta a la manzana. Cosas pequeñas, pero que van haciendo la rutina y que realmente con el paso del tiempo, te decía yo que me voy notando que me siento mejor, tengo más pilas, más energías y hasta tengo ganas de hacerlo. O sea, en un primer momento era como, uy, bueno, tengo que cumplir con los pasos diarios, tengo que ir y caminar y hoy ni siquiera me lo cuestiono.
hoy no se cuestiona, me queda hasta cerca, voy a pata, camino. Sí. Es algo que incorporé, que siento que lo estoy incorporando bastante y que creo que ese es un cambio que va a quedar ya para largo. Bien. El poder aprovechar cada oportunidad que tenga para caminar un poco más y ser menos sedentario de lo que era cuando inició el programa. 100%. Los pasos diarios son muy importantes, pero no es salir a caminar una hora, es ver en qué cosas del día ya las tenés que hacer. Bueno, a ver, las podemos aplicar una caminata ahí. Porque generalmente lo que está 20 minutos en colectivo, estás 30 minutos caminando. Y uno Ujú. parece, uy, tanto, sí, está todo más cerca de lo que uno cree. Y es preferible a nivel de estrés, de cómo te sentías, hacerlo caminando que estar en el transporte, no te movés. Y otra cosa es, aunque vos entrenes, pero si no te movés, seguís siendo sedentario. Y es real. Ujú. Entrenar no tiene nada que ver con dejar de ser sedentario. Para romper el Claro. sedentarismo, lo que uno tiene que buscar es moverse más. Y la mejor manera de medir eso es contar los pasos diarios. Tal ¿Cuánto cual. te estás moviendo? Esa métrica no miente, no dice la verdad, no va a dar feedback bueno o malo. Así que buenísimo eso, Agus. Los pasos son importantísimos. Y entraste al programa, un Agus. Hoy estás Sí. terminando. ¿Qué cosas lograste? ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, cambiaron muchas cosas. Como yo te decía hace una llamada anterior, han sido pequeños cambios, pero que fueron esenciales. O sea, cambios en el entreno, en la manera en la que entreno, en el orden en el que entreno, en las comidas, muchos cambios a nivel comida. He eliminado un montón de cosas, he incorporado muchísimas cosas que eran importantes. He aprendido un montón acerca también de las proporciones, de las calorías. Eliminé mitos, de decir, che, esta comida no se puede, o sea, todo se puede, siempre y cuando uno entiende cuál es el equilibrio y cuál es el balance entre esos alimentos y poder darte esos permitidos por ahí un fin de semana o un día, siempre volviendo al plan. Y bueno, logré bajar casi 7 kilos en estos 6 meses, que yo después de la pandemia fue muy difícil incluso bajar hasta 3 kilos, o sea, era una cosa que era impensada y con el plan y con todo este nuevo cambio he podido bajar casi 7 kilos y sigo bajando, o sea que es algo que ya se activó y que si lo sigo en el tiempo, calculo que podré seguir bajando más. Sin duda. Y también esto de ganar masa muscular en el camino. También. Y eso la balanza muchas veces no lo refleja, pero sí lo podemos ver bueno, en la imagen de cómo uno se va viendo, lo va viendo en la ropa Sí. y también en la cantidad de cuánto peso de tu entrenamiento ha mejorado, a nivel Muchísimo, de más muchísimo. repeticiones y más que para si alguien está Sí, viendo esto y es impresionante. iniciado, no arrancamos por ahí, pero a medida que No, llegamos no, al mes 3 le dije, Agus, esto es lo nuevo que tenés que aprender. Esto hay que medir en el entrenamiento. Pero al tal principio cual. trabajamos en el hábito, Agus. Vamos a trabajar en el hábito. Trabajamos, acomodamos el entrenamiento un poco y después, listo, Agus, esto ya lo tenés de taquito. Ahora vamos a aprender esto nuevo, que era, vamos a aplicar un poco más de intensidad y quiero que ganes fuerza. Y ahí Sí. notaste un cambio también que yo me acuerdo que habías compartido Eso fue impresionante. habías mandado una imagen Sí, al sí. grupo, pero bueno, hay momentos. La intensidad al principio no hay que Sí. aplicarla, es cuando uno ya tiene ciertas bases, ciertos hábitos. Sí, sí, es impresionante eso, igual como se ve también el cambio a nivel físico. También esto que yo te decía, hacía un año que venía al gimnasio por mi propia cuenta y no veía ningún resultado y de golpe ver que el músculo crece, que empezás a tener más masa muscular y que se note en el espejo, que se note en cómo te queda la ropa, es buenísimo y se nota mucho. Espectacular. Bueno, Agus, desde mi lado agradecerte. Yo disfruté muchísimo tu proceso. Lo recalco acá, vos tenés muy buena mentalidad. Estos procesos de descenso de peso tienen mucho que ver con la cabeza, la mentalidad, cómo nos relacionamos con la comida, con la culpa. Eso lo trabajo mucho, pero vos venías con buena base. Yo me acuerdo que las primeras semanas estabas estancado. No habíamos bajado de peso nada y Nada. después empezó a responder tu cuerpo, que hoy en día, es más, me habías contado, fue tu cumpleaños, te diste un gustito y seguís bajando de peso. Tal cual. Porque tu cuerpo ya tiene muchos hábitos encima, tu cuerpo responde. Aunque comas un poco de más, sigue respondiendo y muchas veces cuesta justamente dar el tiempo suficiente para incorporar todos esos hábitos. Hoy en día, creo que si yo te digo, Agus, decime todos los hábitos que tenés, ni siquiera los tenés tan instaurados que me No, vas a no, decir tal cual. pasos diarios, entrenar, pero yo te digo paso diario, entrenar, la proteína, caminar, el descanso, saber darte un... O sea, tenés tantos hábitos Sí, que sí, son una banda de cosas. Sí, son sí. una banda de cosas, pero lo trabajamos de a poco. Así que Claro, sí, fue muy gradual y la verdad que no se sintió. Entonces, esto que vos me decís, ¿no? Si yo te tengo que enumerar todos los cambios que hice, capaz que siento que no fue nada, pero fueron un montón de cosas. Fueron un montón de cosas, detalles, desde detalles chicos a cambios muy grandes, pero no se sintió para nada un esfuerzo ni ese, sino que fue gradual y fue hasta
voluntario, decir, che, quiero más, ahora ya mejoré esto, ahora quiero ver esta otra parte, traerte dudas, siempre vos abierto y dispuesto a compartir lo que sabes de nutrición, de musculación, de todo, aplicaciones que fuimos incorporando también, decir, che, esta app para las calorías está buena, esta app para hacer gimnasia también. Bueno, ni hablar la app tuya inicial de cómo seguir el proceso de los pasos, de las métricas diarias, eso está buenísimo. Y también recalcar el tema del grupo de WhatsApp, que también es importante para motivarnos y para acompañarnos en el proceso. Estuvo buenísimo eso. Bueno, Agus, gracias. Gracias por este espacio Gracias a vos, Santi. y a darle con todo.